Volkssturm. El último ejército de Hitler. Durante el periodo de 1939-1944, las bajas sufridas por la Wehrmacht se reponían fácilmente con las reservas de la misma, pero con el conflicto llegando a su fin, ya no era tan sencillo reponer las miles de bajas sufridas en ambos frentes. Las Waffen-SS también sufrían devastadoras bajas y era aún más difícil reemplazar a los muertos, debido a que no cualquiera podía formar parte del ejército de las Schutzstaffel. El verano de 1944 fue devastador para las armas alemanas. La gigantesca ofensiva Bagration, desencadenada por el Ejército Rojo en el este, sumada a la ruptura del frente normando por los aliados, y la práctica destrucción de los ejércitos desplegados en el norte de Francia en la bolsa de Falaise, llevaron a la Wehrmacht al borde del abismo, justo cuando los aliados se asomaban, desde el este y el oeste, al territorio alemán. Si el Führer había ido perdiendo la confianza en sus generales a lo largo de la contienda, el fracaso del intento de asesinato del 20 de julio de 1944 acabó con el escaso crédito que aún tenían ante su canciller, quien decidió que aquel cuerpo de profesionales, traidor y falto de fe, debía de ser arrinconado en favor de un ejército nuevo, más convencido de la victoria, más fanático. Dos fueron los caminos elegidos por Hitler para obtener lo que quería. Por un lado, mandó reforzar a las SS, ampliando sus posibilidades de reclutar y crear nuevas unidades por medio del traslado de oficiales y poniendo a Heinrich Himmler, su jefe, al mando del Einsatzheer, el ejército de reemplazo, que era el que se encargaba de reponer los efectivos perdidos en combate por la Wehrmacht. El otro fue la creación del Volkssturm. Es importante indicar que la idea original fue de Heinz Guderian, quien por entonces era jefe del Estado Mayor General del OKH. Este propuso a Hitler la creación de una fuerza de milicias, que sería entrenada y organizada por las SA, Sturmabteilung, la fuerza del choque del partido nazi, aunque su poder había ido declinando en favor de las SS, y quedaría bajo el mando del ejército. Al principio el dictador se opuso a la idea, pero no tardó en cambiar de parecer y, el 6 de septiembre de 1944, se creó el Landsturm. Los miembros del Landsturm se encargarían de defender su lugar de origen, no siendo enviados al frente, pero esto cambió cuando Martin Bormann ordenó que las tropas del Landsturm estuvieran al servicio del partido, y no del ejército, renombrando la milicia como Volkssturm, Fuerzas de Asalto Populares. La maquinaria oficial del nazismo pretendía que fueran combatientes convencidos, fanatizados, al estilo de los soldados japoneses desplegados en las islas del Pacífico, dispuestos a luchar hasta el último hombre sin retroceder jamás, un concepto plenamente promocionado por Hitler. Serían reclutados en el Volkssturm todos los hombres entre los 16 y los 60 años, incluyendo a todos aquellos que habían quedado exentos de reclutamientos anteriores por la importancia económica de sus trabajos o en el sostenimiento de la maquinaria militar. Las unidades de las juventudes hitlerianas también fueron enlistadas en la milicia. A efectos prácticos, la idea del Volkssturm no entusiasmó a los alemanes. Muchos de los que hasta entonces habían estado exentos de incorporarse a filas se dieron cuenta de que se les acababa la suerte y, en general, se extendió la inquietud de si serían soldados regulares, sujetos a las obligaciones y, sobre todo, a la protección de los tratados internacionales, o no. Los discursos de Himmler dejaron entrever que lucharían en el frente pero también por detrás de las líneas enemigas, lo que podía convertirlos en guerrilleros y, de ser así, corrían el riesgo de no ser reconocidos como combatientes y fusilados tras ser capturados. Además de los citados, hubo diversos factores que minaron la moral de los llamados al Volkssturm. En primer lugar, la falta de uniformidad. Los tratados de La Haya indicaban que bastaba la presencia de un signo distintivo visible a distancia, pero a muchos el brazal con las palabras de Uscher Volkssturm no les pareció suficiente. Finalmente, también fue vital la cuestión del armamento. A primeros de 1945 Alemania sufría carencias graves de todo tipo de armas, especialmente fusiles y ametralladoras, por lo que la mayoría de los batallones fue equipado con materiales antiguos. Dicho esto, merece destacar dos piezas de la panoplia empleada por el Volkssturm.
el Volkssturm tuvo que arreglarse con armas de la Primera Guerra Mundial almacenadas por el antiguo Reichswehr, el ejército de la República de Weimar. Estas armas por lo general eran fusiles Gewehr modelo 1898, fusiles Mannlicher 1898, MP-28, MP-34, y las armas de último esfuerzo como el tosco MP-3008 y el Volkssturmgewehr. Sin duda su actuación más famosa fue durante la defensa de Berlín. En lo que a la batalla de Berlín se refiere, un nuevo personaje vino a sumarse al caos organizativo del Tercer Reich, Joseph Goebbels, quien, con el rimbombante título de comisario de defensa del Reich para Berlín, se puso al mando del Volkssturm de la ciudad. La llamada del Führer es una orden sagrada para nosotros. Creed, luchad, ganad. En todo caso, la actuación del Volkssturm en Berlín fue sumamente irregular. Diversos informes de unidades de la Wehrmacht indican la presencia de batallones o compañías de esta milicia en alguno de sus flancos, y a continuación su desaparición. Al final, fue bastante habitual que muchos de aquellos hombres, escasamente entrenados, acabaran desmoralizándose y abandonando sus puestos, sobre todo cuando tras acabarse su reserva de Panzerfäuste quedaban impotentes ante los blindados soviéticos y, rápidamente, llegaban a la conclusión de que habían cumplido su parte y había llegado la hora de marcharse a casa. A modo de conclusión, debe indicarse que el éxito del Volkssturm fue sumamente errática. Algunos batallones combatieron excelentemente, eran los que estaban formados por nazis convencidos, bien liderados y con la suerte de haber conseguido armamento moderno, o una inmensa cantidad de Panzerfaust. Pero la actuación de la inmensa mayoría fue discreta, tanto, en ocasiones, que tal y como atestiguan muchos informes de oficiales del ejército, muchos batallones se disolvieron al primer disparo. Nadie quiere ser el último muerto de una guerra. El Deutscher Volkssturm quedó oficialmente disuelto el 8 de mayo de 1945.